Sergio, buenos días. Muy buenos días, Hola. Antonio, buenos días a todos. ¿Cómo andas? Pues bien, aquí arrancando una nueva semana. Eso está bien. Bueno, pues, ¿de qué tema hablamos hoy? Para situarnos. Bueno, pues para situarnos en el tema que abordaremos hoy, comienzo citando una frase de Abraham Lincoln. Una casa dividida en contra de sí misma no puede sostenerse. Y tanto. Bueno, ahí ya nos va dando algunas pistas sobre el tema que abordaremos hoy. Pues perfecto, está con nosotros Maite además, ¿eh? Sí, ahora la presento en unos segundos. Vale. Vivimos en una estructura donde, sin darnos cuenta a veces, todos hacemos propaganda de la separación, es decir, de generar distancias entre las personas. Así es habitual la competencia entre todos, ¿no? Uno es más alto, más delgado, más capaz, o tiene más poder, economía, etcétera. Todo ello nos separa de los demás, por lo tanto nos genera hermandad. Fruto de las diferentes interpretaciones que hacemos de lo que nos sucede, todos lo juzgamos bajo nuestro ego. Por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo, lo correcto es ponerse mascarilla para todos, o fuera las mascarillas, vacunas sí, vacunas no. O sea, aprovechamos cualquier asunto para generar separación y distancia entre nuestra especie. Y pues bien, para orientarnos hacia dónde debe ir la conciencia, hoy recibo encantado en la llave de la felicidad a Maite Benítez, conferenciante y terapeuta holística. Maite ha trabajado desde hace años con diversas técnicas como bioneuroemoción, descodificación dental y lógica global convergente, entre otras. Muy buenas, Maite. Bienvenida a la llave de la felicidad. Hola, Sergio. Encantada de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Buenos días y muchas gracias, Maite. Buenos días, Gracias. encantada. Gracias a vosotros. Maite, ¿de qué modo repercute en la evolución de la sociedad esta separación que he mencionado en la introducción, surgida de las diferentes percepciones? Bueno, pues mira, como has dicho en la presentación, todo lo juzgamos desde el ego. Porque el ego lo único que sabe hacer es interpretar lo que sucede en base a cómo está estructurada su identidad. El ego es la base de la separación. Todo lo interpreta desde un juicio. Desde ahí surge esa división donde nos encontramos que están los buenos y están los malos. Entonces estamos viviendo en una sociedad dividida entre, pues básicamente es eso, es todos los que queremos, porque obviamente todos queremos ser los buenos, que tenemos que defendernos de los malos, ¿sí? Porque esa idea de separación, el otro no tiene nada que ver conmigo. Entonces lo que voy es a temer todo el mundo que me rodea y desde ahí tengo que defenderme de ese mundo. Esa es la visión del ego, es la visión de la víctima de todo aquello que nos va a suceder. Entonces cuando estamos siempre en esa defensa, se van a crear obviamente diferentes polaridades. En esas polaridades tenemos que entender que estamos viviendo justamente esa realidad. Es como si estuviésemos unos contra otros. Y la realidad viene a que podamos ver dónde estamos parados en este instante, en este espacio y tiempo presente, el ser humano, la sociedad. Porque en esta sociedad en la que actualmente vivimos, solo se busca sobrevivir. Porque si yo he de defenderme de que el otro pueda atacarme, estoy en un estado continuo de supervivencia, de defensa, de rechazo, de resistencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si estamos transitando una etapa que tiene una finalidad, que es la de impulsarnos hacia una evolución como especie humana, la realidad tiene que traernos dónde estamos parados, porque cuando decimos que vamos hacia una evolución como especie humana, ¿qué sucede? Que surge la pregunta de, bueno, pero eso de que vamos a evolucionar, ¿eso cómo se hace? Eso, ¿desde dónde evolucionamos y hacia dónde vamos a evolucionar? Hay un cuestionamiento de dónde estoy parada, qué he de evolucionar en mí, o qué hemos de evolucionar dentro del individuo como grupo social, como humanos. Entonces, Maite, perdón, si todos somos almas encarnadas viviendo una experiencia de cohesionarnos en el amor incondicional y en muchos casos estamos viviendo separación, como tú mencionabas, ¿nos hemos desviado, por lo tanto, del camino como especie humana?
Pues verá, esa pregunta abre un espacio que nos puede llevar muy profundo. Te la voy a segmentar un poco para que, bueno, los oyentes puedan entender que en este segmento de tiempo que tenemos no puedo profundizar demasiado, pero sí voy a procurar hacerlo lo más llano posible, ¿sí? Bueno, partiendo de que todo es un campo de conciencia, el alma emana de ese campo de conciencia. Es un campo de conciencia que es un vacío y tenemos que explorarlo. Entonces, ese vacío, digamos que es la fuente, es la energía del origen de lo que todo surge. Si quieres, le llamamos a eso el espíritu de la creación. Entonces, lo puntualizo porque el lenguaje es un código de comunicación. Entonces, usamos palabras de forma inconsciente y eso limita enormemente la grandeza de la existencia para amoldarla a nuestro espacio psíquico, para poder comprenderla. Entonces, ahí surge esa cohesión de la que tú hablas y eso tiene un sentido más profundo, porque el alma que viene a transitar este espacio-tiempo es la que le va a dar profundidad a la biología a la cual se va a acoplar. Y la biología es la que le aporta el espacio al alma para expandir esa profundidad. Así que entonces estamos a las puertas de un nuevo pacto entre el alma, la biología y la mente para expandir la conciencia. Entonces el alma es la que va a accesarnos ahora la cohesión con la biología en coherencia con la mente. Así que no es que nos hayamos desviado, es que hemos transitado el error hasta sus límites y estamos a las puertas de una enorme evolución, ¿sí? Entonces, estuvo bien que transitáramos todo eso, porque así podemos ver cómo necesitamos transitar la conciencia, despertar a algo que teníamos que hacerlo desde un estado de estar dormido, porque uno no puede despertar si no está dormido. Así que todo el recorrido está genial, no hay ningún desvío para mí. Es una expansión que estamos viviendo donde llegamos a un límite de un alcance mucho mayor en conciencia. Entonces, si el alma emana de la fuente, viene a cumplir una finalidad, un propósito, y en esa bajada de la fuente, el alma necesita proyectarse genéticamente. Eso es lo que va a encontrar a través de la biología, porque necesita transitar una identidad en el contexto que ha elegido. Así que en esa bajada sucede algo que es extraordinario y que se conoce muy poco, algo que se llama desdoblamiento del espacio y el tiempo. Entonces el alma, en su proyección genética, que le va a aportar esa identidad, va a transitar diferentes velocidades de tiempo y espacio. Es un tiempo lento y es un tiempo rápido, y eso lo vemos en el día a día, porque en el mental es un tiempo, llamémosle digital. Y luego hay un tiempo analógico. Digital es porque el mental es capaz de correr muchísimo y si tú, por ejemplo, algo muy simple como decir, bueno, pues me voy a ir mañana a la playa, con tu mental tú cierras los ojos y ya te puedes sentir en la playa, sentir la arena, el viento, el sonido del mar. Sin embargo, tú no te has movido de ahí. Entonces hay una velocidad diferente en la mente. En el analógico, no, porque el analógico necesita subir a un coche, desplazarse los kilómetros necesarios, llegar allí y poder vivirlo en lo concreto. Entonces ahí estamos viendo entre el alma y la biología las dos velocidades que coexisten, ¿sí? Entonces en todo eso, hacia donde vamos encaminados ahora mismo, como te decía antes, es desde esa conciencia de separación hacia una conciencia de unidad. Y una pregunta, ¿cómo Dime. podemos revertir esa situación e ir en búsqueda de la unicidad o unión? ¿Tenemos que empezar desde la propia estructura familiar? Totalmente, porque justamente la estructura familiar es la base de esa proyección genética del alma. Entonces, se hace necesario conocer los códigos inconscientes que te manejan en automático, que se han forjado una identidad en esa genética y a través de eso te puedes hacer consciente de todos los patrones que te anclan en esa estructura donde se mueve el ego y la percepción de separación. La unidad viene ya a nosotros. La unidad está llegando. La realidad se ha vuelto muy exigente en estos tiempos, porque en este desdoblamiento se está plegando para dar curso a otro ciclo. Entonces, conocer la estructura identitaria familiar va a aliviar mucho ese proceso. Digamos que es un proceso de encaje total del alma en la biología, para poder entender que el alma es real. Entonces, el alma le va a devolver al humano
este paraíso que nos fue dado en el universo. Es un paraíso llamado Tierra, es un planeta donde todos vamos a convivir como una sola especie, una especie humana, que vamos a colaborar con un planeta que está formando parte de un sistema solar y de una estrella de la cual parte el nombre, ¿no?, que es ese Sol. Entonces, tenemos que entender, llegar a la conciencia de que todo eso nos pertenece, que vamos al encuentro de una nueva era, donde comprender que somos todos uno, una gran familia. Entonces, hasta ahora hemos vivido esa separación. Lo hermoso de todo esto, cuando vemos unos sí, otros no, la base de todo eso en que si, como comentaba Sergio al comienzo, si uno se pone mascarilla, otro no, que ahora mismo es la base actual que estamos viviendo, ¿no? Las vacunas y todo eso, estamos hablando de una mirada de miedo. O sea, el que se pone mascarilla es porque tiene miedo, y el miedo base es la muerte, se contagia una enfermedad porque la finalidad va a ser la muerte, y el miedo al que no se la quiere poner es a que eso le vaya a traer una consecuencia peor, que al final se divide en el mismo, o sea, se coloca en el mismo punto, en el miedo a enfermar y a morir. Maite, perdón, porque esta nueva conciencia que llega, ¿no?, es una invitación a desidentificarnos del personaje que somos. Totalmente. Para priorizar el sentir y conectar con la esencia de cada uno. Tal cual, esa es la esencia que te estoy comentando. La esencia del alma en la biología viene a darnos algo que es una nueva identidad. Fíjate, es desidentificarnos, como tú has dicho, del personaje, para poder darle vida a algo nuevo que no hemos conocido hasta ahora, y es la identidad del alma. El alma aún no ha podido expresarse, porque el ego la ha mantenido atrapada en un juego de separación, de miedo, de supervivencia, ¿entiendes? Entonces, lo bello de todo esto es eso. Estamos dando a luz una identidad álmica, de alma. Vamos hacia cumplir un nuevo ciclo, un nuevo espacio donde la sociedad ya no tenga que competir entre ellas, sino colaborar todos, porque estamos aquí para colaborar, porque si colaboramos, todos vamos a crecer. Pero todo esto se tiene que hacer desde la conciencia de ser, porque si no hay conciencia, no vamos a crecer, nos quedamos en la identidad del personaje, no crecemos como una unión humana. ¿Me explico? Sí. Entonces es básico ese plano de conciencia, es básico conocer cuál es tu proyección genética, cuál es todos los patrones que te anclan a esa identidad ego, para que puedas dar a luz otra identidad que se mantiene en el inconsciente de cada uno, y es aquella que no permitimos expresarse. Y ahora tenemos la oportunidad, se nos abren las puertas de poder concretar, expresar aquí en el plano concreto de la Tierra, donde todo sucede, esa identidad del alma, ese propósito para el cual emana de una fuente, de un origen, se desdobla en un espacio-tiempo para poder llegar a cumplir al final su propósito, que no es otro que el de tener conciencia de unidad. ¿Cómo se puede contactar contigo para saber de tus servicios, tus actividades, etcétera? Pues mira, a través del correo descodificacionlogica@gmail.com, sí. O bien a través de la web que acabo de lanzar hace unos días, que se llama Instituto Egeo, como el mar Egeo, pero con 2 Gs, EGGO. SGEO, Egeo con 2 G, institutoegeo.com. Entonces ahí vais a encontrar, bueno, pues lo que podéis poneros en contacto conmigo y voy a empezar a trabajar con grupos de desarrollo de conciencia sobre la identidad de cada uno, para ir desplegando poco a poco todo este espacio nuevo que llega y que nos va a aportar un nuevo oxígeno a nuestro espacio psíquico. Es necesario salir de la estructura psíquica identitaria para poder abrirnos a algo mucho más grande, que es la identidad del alma. Entonces, ya te digo, a través de institutoegeo.com o descodificacionlogica@gmail.com. ¿Realizas, Maite, tus servicios tanto de forma física como online? Sí, aunque obviamente lo que más están pidiendo es online, pero sí, el físico
el presencial es muy importante, porque es como ese contacto, porque es básico en el ser humano. Aunque estemos transitando todo este espacio de separación, el contacto es básico y es mucho más cercano una consulta presencial. Pero sin ningún problema para todos aquellos que me la piden online, obviamente se atiende online, ningún problema. Qué interesante todo lo que nos has comentado, Maite. La verdad es que es muy profundo, es un nuevo paradigma. Te despierta totalmente a una nueva realidad y te aseguro que es absolutamente extraordinario. Es una forma de encontrarle sentido a todo cuando crees que nada tiene sentido y de pronto empiezas a ver dónde estabas anclado, qué patrones te estaban moviendo en automático, por qué tienes la vida que tienes, la vida que llevas y la realidad que vives está basada en una identidad estructurada en una base que es familiar. Pero está bien, todo ha sido y todo está bien elaborado por esta creación tan extraordinaria, por esta fuente de la cual procedemos todos, para poder transitar esto en lo concreto. Venimos a tomar conciencia de ser. Entonces, para tomar conciencia de ser hemos tenido que transitar la inconsciencia de no ser. Entonces, todo va abocado a eso, a despertar en conciencia. Y no nos queda otra. Tenemos que comprender y dejar de estar unos contra otros. Se hace básico poder comprender que el que está enfrente, no importa si su decisión es que quiere una mascarilla o no la quiere, está en el mismo parámetro que yo, está en el miedo, tiene miedo. Entonces comprender eso nos hace mucho más humanos, mucho más coherentes y cohesivos con el ambiente en el que nos movemos. Dejar de criticar al otro, empezar a comprender que el otro viene a traerme un mensaje para mí, que es mío, porque si no, no está en contacto conmigo, que todo aquel que viene a mi realidad viene a traerme una parte de mí que necesita ser expresada para tomar conciencia de ella. Entonces todo se vuelve tan extraordinario que la vida entera te cambia. Pues, genial, Maite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por poner hoy luz sobre la necesidad de elevar la conciencia en estos momentos como los que vivimos. Pues sí, se hace muy necesario. E invitamos a todos los oyentes que así lo deseen, pues, contactar contigo en Instituto Egeo, con 2G, ¿verdad? Exacto, institutoegeo.com. Genial. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Sergio. Igualmente, gracias. Un abrazo. Pues, gracias. Sergio, nos ha encantado la sección de hoy. Muchas gracias. Me alegro que os haya gustado. Y nada, que un abrazo muy grande a la familia, a tus mascotas maravillosas y que el lunes que viene más y diferente. Muchas gracias. Gracias a todos y bendiciones para todos los oyentes y feliz semana. Igualmente, un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós, gracias. adiós.